Por si hubiera quedado alguna duda de que López Obrador estuvo coludido y está coludido con el narcotráfico, no solamente con la investigación de la DEA, que ya se encuentra archivada, pero que ello no le quita el valor, porque contiene un cúmulo de testimonios, de testigos protegidos, entre ellos Nicolás Molinedo, que era el brazo derecho de López, era su chofer, que lo acompañaba hasta el baño y le abría la bragueta para que pudiera defecar a gusto. Pero para no salirme del tema fundamental, López ya tiene un desprestigio total con el pueblo de México y a nivel internacional, porque la investigación que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos respecto al contubernio de López y sus hijos con el narcotráfico se va a hacer público próximamente en una publicación que va a hacer la revista The New York Times, pero que López de manera muy estúpida hizo público en su circo del día de hoy, 22 de febrero del 2024. Y López lo que hizo fue negar y negar, pero sin ningún argumento. Y además quedó demostrado que López es un mentiroso de marras y quiso en su circo normalizar las mentiras como cosa ya común y corriente, pues así se da todos los días en su circo. Y quiero recordar ahora que López en su circo del día 21 de febrero del 2024 confesó, reconoció que él tenía relaciones directas con el expresidente de la Corte, Arturo Saldívar, siendo un juez de consigna al que le indicaba cómo resolver las sentencias e inclusive presionaba a los jueces para que el gobierno de López ganara los asuntos. Pero es tan cínico y tan hipócrita este sujeto que en otro circo denunció a Calderón y a García Luna, que por cierto ya está en la cárcel, que fue detenido en Estados Unidos con otra investigación de la DEA. Y López dice que estos personajes se metían a la autonomía de la Suprema Corte y que eran los que mandaban en la Corte, como se desprende de sus declaraciones así. Entendernos mejor. Los ministros de la Corte, con excepción de 3, actúan al estilo del gobierno de Felipe Calderón y de su secretario de Seguridad, Genaro. Bueno, en ese tiempo López ya se estaba mordiendo la lengua, porque estaba descalificando a Calderón y al señor García Luna de que ellos intervenían directamente en la Corte. Sin embargo, él mismo se echó la soga al cuello porque es muy pendejito. Aceptó, confesó que él también se metía en las decisiones de Saldívar. Y refiriéndome a Saldívar, pues es un tipo que no tiene dignidad, que es un tipo deshonesto, es un aborto del infierno, por llamarle más incisivamente, porque López hizo mucho daño a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue un ministro que fue nombrado por Calderón y no obstante ello lo traicionó, pues lo acusó de que lo había amenazado a él y a su familia para que sacara una resolución favorable respecto del colegio Rexamen,
en donde hubo varios niños muertos y que supuestamente este ministro no se prestó. Sin embargo, sí demuestra que es muy traidor y que además es un alcahuete de López, pues a él sí le permitió que allanara la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues fue un juez de consigna. Él intervenía a favor del gobierno de López porque ya tenía un plan maquiavélico, el renunciar y el convertirse en funcionario o cuando menos el colaborador de la señora Sheinbaum, porque ya la dan como ganadora a la presidencia de la República y este sujeto de marras, convenenciero, deshonesto, pues quiere parquearse. Y para estar a tono con mis descalificaciones de que López ya normalizó sus mentiras y ya se las cree, aunque sean puras papas, me permito exhibir la confesión de López en su circo del día 21 de febrero de este año, en donde confiesa que él metió hasta las manitas en la autonomía de la Corte y que el aborto del infierno es el que se prestaba para esos cochupos así. Presidente de la Corte, había más recato. Nosotros respetuosamente interveníamos, porque es que no solo es la libertad, aun cuando se trate de libertad domiciliaria, para políticos, sino la delincuencia organizada, con mucho poder. Acaban de suceder casos así, donde los jueces protegen y ordenan que se libere a un delincuente en horas. Bueno, este López Mentiritas es un verdadero desvergonzado, es un cínico. Confiesa que sí le daba instrucciones a Saldívar, que porque había buena relación, pero eso no significa más que el haberse metido a la autonomía de la Corte y haber tenido a Saldívar como su gato, como su empleado. Y López se puso a descalificar a Calderón. Qué poca leche de este señor. No cabe duda que cada día está más loco y todavía está descontrolado porque ahora el gobierno de los Estados Unidos los está investigando por estar coludidos con el narcotráfico. Pero para no desviarme del tema, la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la establece desde luego el artículo 49, que señala que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial, y que el Poder Judicial se encuentra depositado en una Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tribunales electorales, en tribunales colegiados, en jueces de distrito, etcétera. Y por otro lado, el artículo 89, fracción 12, establece que el Ejecutivo tiene como obligaciones la de prestar los auxilios necesarios al Poder Judicial para que cumpla su función de administrar justicia pronta y expedita. Pero un caso más vergonzoso es el hecho que el tal Saldívar, o sea, el que tiene cara de aborto del infierno, este tipo se prestó al plan C de López porque sin tener facultades para
dejar el cargo de ministro de la Corte, se separó para dos cosas fundamentales. La primera, para que López pudiera meter a una burra ministra que es palera de y que no sabe ni la O por lo redondo, que se llama Lenia Batres, y que ha hecho el ridículo de su vida, porque es la palera, es la empleada de López para llevarle agua a su molino de acabar con la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el otro punto es para que este señor Saldívar se prestara a hacer una nueva constitución para implantar un sistema comunista. Y además, en el Inter, está sirviendo como empleado, como colaborador de la corcholata Sheinbaum, porque es el consejero maquiavélico en donde le está induciendo, la está manipulando para que acabe con nuestro sistema democrático, representativo, laico y federal como una república. Y por otro lado, este señor, habiendo sido presidente o ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un violador de la misma, pues el artículo 95 de la Constitución establece que ningún ministro puede separarse, porque el término que deben de permanecer en funciones es el de 15 años y no podrán separados del cargo salvo por alguna causa de enfermedad. Y pues mi intención en este video es encuerar a López como un sujeto desvergonzado, cínico, hipócrita, que finge ser un demócrata y que no pasa de ser un dictador de facto con fachada constitucional, y que el interés de este señor es acabar con las instituciones para implantar un sistema comunista, y se está valiendo de gente sin escrúpulos, sujetos atrabiliarios, como lo es él y como lo es el Saldívar, que son vulgares, son perversos, no tienen principios morales y que están dispuestos a hacer hasta lo imposible porque la cuarta transformación se imponga como un sistema comunista, traicionando a los mexicanos y traicionando a la patria. Por ello van a pasar a la historia, a la basura de la misma, y como traidores a la patria. Muchas gracias.